Vamos a empezar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de sangre de Jesucristo, nos ha limpiado todo nuestro pecado. También te damos gracias que nos has guiado en tu iglesia. A través de la iglesia, todos los hermanos podemos entender tu palabra, tu santa voluntad. Y también a través de la unión, a través de nuestra iglesia, podremos crecemos juntos y también podemos evangelizar ese evangelio hacia todo el mundo. Pero sabemos que nosotros somos débiles, tenemos carnal. Entonces te pedimos que siempre nos guíe, nos ayuda mientras estamos viviendo esta tierra. También fortalecernos de nuestro espíritu para que nuestro espíritu sea fuerte y también nuestro espíritu poco a poco creciendo como nuestro Señor. Y también hoy hay muchos hermanos no pueden venir, que Dios cuide en donde estén. Y todos los hermanos están sentados aquí, bendice cada uno de nosotros y nos da la fuerza y también bendice tanto nuestro carnal como nuestro espiritual. Y hable los corazones de entendimiento de los oyentes, de los hermanos, para que podamos comprender, entender tu palabra. También la boca de predicador dejamos tu mano para que pueda predicar bien la palabra de Dios. Hoy es día del Señor, entonces juntos queremos alabar a ti y juntos queremos aprender tu palabra. Guíanos, ayúdanos siempre, por favor. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1 a 3. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1 a 3. Leamos juntos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que estén en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La semana pasada, a través de primero Efesios capítulo 1 o 2, hemos aprendido la importancia de la orden, ¿no? ¿Sí? Creo que todo olvidado. Un poco resumen. Entonces, la importancia de orden sale en la Biblia, es muy importante. Entonces, sobre siervo y apóstol, ¿qué es primero? ¿Apóstol? Sobre siervo y apóstol, ¿cuál es primero? Siervo, ¿no? Y sobre gracia y servicio. Y sobre obediencia y la fe. Solo Lidia sabe. Y sobre arrepentimiento y la fe. Y sobre creer en corazón y creer con labios. Ahora sí. Y sobre gracia y paz. ¿Gracia o paz? Y último, sobre salvación, bautismo y quedarse en la iglesia. ¿Cuál es la orden? Bien. Por eso la orden que sale de la Biblia es muy, muy importante. Como hemos dicho, más importante el último, ¿no? Salvación, bautismo y quedarse en la iglesia. Hay muchas iglesias, religión está confundiendo uno con otros su orden. Entonces sabemos que primeramente la persona debería recibir salvación, ¿no? Dios quiere que todo el mundo sea salvo, tenga conocimiento de verdad. Entonces Dios quiere que todas las personas deberían recibir la salvación. Y una persona después de recibir salvación debería hacer bautismo. Bautismo no significa la salvación. Es una como obediencia
a la palabra de Dios. Y luego, último, debería quedarse en la iglesia. Pero la persona piensa que voy a participar en la iglesia y luego ya soy hijo de Dios, ya he recibido salvación. No. Quedarse en la iglesia no significa la salvación. Y hacer bautizado tampoco. Solo a través de sangre de Jesucristo, cuando creemos su sangre, su sacrificio, podemos recibir la salvación. Entonces, para entender bien la salvación, hoy tema es muy, muy importante. Vamos a por ver otra vez Efesios capítulo 1, versículo 3. Leemos otra vez. Efesios capítulo 1, versículo 3. Leo yo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, el tema de hoy es muy importante. La obra de Dios de la Trinidad. ¿Has escuchado una vez Trinidad? ¿Sí? En Efesios capítulo 1, versículo 3 a 14, sale bien la obra de Dios de la Trinidad. Y ahora vamos a ver sobre el concepto de Trinidad. ¿Qué significa Trinidad? ¿Alguien lo sabe? Sí. Trinidad significa Dios es uno, ¿no? Pero trinitario. Padre Santo, Hijo Santo, Espíritu Santo. Entonces, busquemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, leamos juntos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces Dios es uno, pero trinitario, ¿no? Dios es uno. Ese versículo fue usado un término uno es. En hebreo, que podemos decir, un hebreo se llama ejad, como uno es, que se usa para expresar un número singular, ¿no? De un colectivo, palabra que expresa en una unidad formado por varios miembros. Uno, pero tiene varios miembros. Por ejemplo, una casa, hay padre, madre y los hijos, ¿no? Tienen varios miembros, pero podemos llamar una familia, ¿no? Podemos llamar una familia. Por eso, un número singular de un colectivo. Por eso que podemos decir un número singular, una familia. De esta manera, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, tiene diferentes formas, pero forma una misma entidad, ¿no? Otro ejemplo. Por ejemplo, un hombre en casa es un marido, ¿no? Puede ser. Y en su trabajo es un empleado. Pero en la iglesia es como hermano. Es mismo hombre, pero tiene 3 diferentes trabajos. Pero es mismo hombre. ¿Me entiendes? Vale, entonces para explicar un poco mejor, hoy vamos a ver un poco de químicas. ¿Vale? ¿Todos han estudiado químicas? ¿No? ¿Un poquito? Entonces, ¿cuál es la fórmula química? Agua. ¿Qué es? Oh, mira, todos saben, ¿no? Pero decía que no. H2O. ¿Qué significa? 2 átomos de hidrógeno, H, y un átomo de oxígeno, H2O, formado como agua, ¿no? Entonces, cuando la temperatura de agua
se supera 100 centígrados, entonces, ¿qué es? Otra vez, agua es agua, ¿no? Cuando supera 100 centígrados y se convierte, ¿qué? Vapor, ¿no? Vapor. Que como existe en la forma de gas, ¿no? Vapor. Y la composición de vapor, ¿de qué es? También es H2O. Es igual. Aunque es vapor, se cambia su forma como gas, no como líquida, pero es agua también, vapor, ¿vale? H2O. Y luego el vapor es incoloro, ¿me entiendes? No hay sabor, ¿vale? Y no puede oír nada. Y también es inodoro, ¿no? ¿Me entiende la palabra? Es igual que agua, vapor. No tiene sabor y no tiene olor, ¿vale? Y cuando este agua que es inferior de 0 centígrados, ¿y qué se convertirá? Hielo, ¿no? Todo entiende mejor. Y el hielo, la composición de hielo, ¿qué es? H2O. Es igual. Es hielo, pero también es H2O. También no hay sabor ni olor. Es igual, ¿no? Y ya sabemos, cuando entre 1 hasta 99 es agua. Es líquida, ¿vale? Es agua. El hielo es sólida. Y vapor es gas. Pero agua es líquida. Los tres tienen diferentes formas, pero todos son agua. H2O. Por eso que puede comprender un poco de Trinidad de Dios, aunque tres diferentes, Padre Dios, Hijo Dios, Espíritu Dios, pero son uno es. A lo mejor tienen diferente trabajo, tienen diferente forma, pero es Dios. Padre Dios, Hijo Dios, Espíritu Santo Dios, uno es. Entonces llamamos como Trinidad. Aunque no podemos comprender perfectamente cuál es Trinidad, pero debemos que creer. La Biblia nos dice Dios es de Trinidad, Dios es uno. Por eso ahora vamos a buscar sobre los versículos sobre Dios de Padre, ¿no? Busquemos 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. 1 Corintios capítulo 8. ¿Entendéis mi palabra? ¿Sí? Vale, gracias. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Los caballeros preparados, leamos juntos. 1, 2, 3. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muchas gracias. Entonces, Dios Padre y también Jesucristo es Dios, ¿no? Entonces vamos a ver, Dios Padre, Dios, su nombre, Jehová. Como Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová es su nombre, nombre de Dios. Y también busquemos Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1.
Leamos juntos. Pablo, apóstol, no de hombre ni por los nombres, sino por Jesucristo y por Dios de Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, Dios Padre, Hijo Padre, Dios Padre es Dios, es Padre Dios, y luego Hijo Dios. Todo es Dios mismo, ¿no? Entonces trabajaban juntos. También Hijo Santo, Cristo es Dios. Jehová es Dios y Cristo es Dios, ¿vale? Busquemos Romanos capítulo 9, versículo 5. 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 Leamos juntos. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Cristo es Dios mismo. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, el principio era verbo, Dios era verbo era con Dios y verbo era Dios. Y el verbo Dios mismo manifestado como carne, como Jesucristo. Entonces, Jesucristo es Dios mismo. También busquemos Isaías capítulo 9, versículo 6. 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 Hoy la palabra es un poco difícil. Espero que podemos escuchar bien, ¿vale? Isaías capítulo 9, versículo 6. Leamos juntos. Porque un niño nos nacido, hijo no es heredado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, es Jesucristo, ¿no? Dios que antes de fundación del mundo ya planeado, debería nacer un hijo, Jesucristo, y luego su nombre, aquí dice, llama su nombre admirable, consejero, y tercero es Dios fuerte. Jesucristo es Dios mismo, y Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Jehová es Dios, Jesucristo también es Dios. Y por último, el Espíritu Santo es Dios mismo. Los tres siempre están juntos y llamamos Trinidad. Trabaja todos juntos. No podemos separar, sino Dios es uno. Dios es uno, pero hay tres formas trabajando, ¿no? Y por último, vamos a ver Dios, Espíritu Santo, ¿no? Busquemos San Juan capítulo 4, versículo 24. 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 Leamos juntos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, necesario que adoren. Entonces aquí dice, Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en la verdad es necesario que adoren. Entonces, espíritu también es Dios, Espíritu Santo, ¿no? Los tres son juntos. Y vamos a ver ahora las características del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eterno, como Dios, como Jesucristo. Y también el Espíritu Santo
es omnipotente, omnipresente. Es como Dios, es Dios. Vamos a ver primero, el Espíritu Santo es eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hoy vamos a buscar mucha la Biblia, ¿vale? Vamos a buscarlo bien, ¿vale? Hebreos capítulo 9, versículo 14, leamos juntos. Cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, enviará nuestras conciencias de obra muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el Espíritu Santo es eterno. Y también el Espíritu Santo es omnipresente, está en todos los lugares. Salmos capítulo 139, versículo 7. Busquemos la Biblia. Salmos capítulo 139, versículo 7. Salmos 139, versículo 7. Salmos 139, versículo 7. Leamos juntos. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huirá de tu presencia? Hasta aquí. Por eso el Espíritu Santo es omnipresente. Es Dios. Jehová es Dios, Jesucristo es Dios, Espíritu Santo es Dios. Los tres unidos, Dios es uno. Según tiempo no vamos a buscar más, voy a leer yo. El Espíritu Santo no recibe ayuda de nadie. Él es omnipotente. A través de Isaías capítulo 40, versículo 13. Y también es Espíritu Santo, es todopoderoso. Todopoderoso. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 está diciendo, el Espíritu Santo es todopoderoso. Por eso, por supuesto, las características del Espíritu Santo es misma que Dios y Jesucristo. Padre Santo, Hijo Santo, Espíritu Santo. Es uno. También llamamos Trinidad. Entonces, los Padre Santo, Hijo Santo, Espíritu Santo es uno. Entonces, cuando ellos trabajando también mismo. Entonces, hoy a través de la obra de Dios de Trinidad vamos a aprender un poquito cómo hemos recibido la salvación. Es por trabajo de Dios de Trinidad. Primeramente, vamos a ver la obra de creación. Por ejemplo, Padre Santo, Hijo Santo, Espíritu Santo, ellos siempre trabajan juntos, con colaboración, juntos. Entonces, a través de creación también. Jesús está con Dios antes de Dios crear universo. Antes de Dios crear universo, los cielos y la tierra, Jesús ya existía. ¿Lo sabéis? ¿No? Un poco difícil, ¿no? La palabra. Vamos a buscar la Biblia. Proverbios, capítulo 8, versículos 22 a 23. Proverbios, capítulo 8, versículo 22 a 23. Proverbios, capítulo 8, versículo 22 a 23.
Proverbios capítulo 8, versículo 22 a 23. Leamos juntos. Jehová me poseías en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Sabemos que Dios vive eternamente, ¿no? Eterna empieza y luego creación del universo y luego la historia de toda la humanidad y luego eternamente viviremos con nuestro Señor juntos. Entonces, antes de creación del universo, Dios estaba con Jesucristo, el Espíritu Santo, porque Dios es uno. ¿Me entiendes? Antes de fundación del mundo ya existía Jesucristo. ¿Para qué? Para preparar, para salvar a nosotros. Por eso, a través de la creación sabemos que Dios es de Trinidad. Entonces, cuando Dios trabaja, juntos, trabajando. Entonces, de la misma manera, Jesús estaba con Dios cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando Dios empieza a crear todas las cosas, también nuestro Señor estaba con Dios. Porque los tres son uno, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Sí? Vale, busquemos Proverbios capítulo 8, versículo 27. Proverbios capítulo 8, versículo 27. Las damas preparadas. 1, 2, 3. También, por favor, versículo 30. Otra vez. 8:30. Otra vez leamos. 1, 2, 3. Vale. Aquí dice, cuando Dios estaba creado universo, y los cielos, la tierra, Jesucristo está con Dios. ¿Me entiendes? La Trinidad, trabajando juntos. Atrás la Biblia nos enseña esto. Y en el Antiguo Testamento sobre Génesis, Dios mencionó nosotros muchas veces. Dios se expresa como nosotros, no como la palabra yo solo, sino nosotros. Ese significando cuando crea universo que Dios de Trinidad, nosotros. Y también cuando Dios creó a Adán, ese sexto día, en la Biblia está escrita sobre nuestra imagen, conforme nuestra semejante. Nosotros, no solo yo, ¿no? ¿Me entiendes? Nosotros, eso significa Dios de Trinidad. Busquemos Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Leo yo. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejante, y señore en los peces de mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí dice nuestra imagen, conforme a nuestra semejante. Imagen y semejante significa espíritu de Dios, ¿no? Dios creó los hombres y luego formó hombre de polvo de la tierra y sobró su nariz aliento de vida y fue hombre viviente. Está escrito Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces aquí dice, los hombres tienen mismo imagen semejante de Dios. No solo rostro, no es carnalmente, sino espiritualmente. Dios ha dado espíritu a los hombres. Entonces hombre se convirtió un hombre viviente. Eso es Espíritu Santo de Dios. Por eso la obra de creación
es la obra de Dios de la Trinidad. ¿Sí? ¿Entendéis? Vale. También en Génesis capítulo 2, versículo 12 está escrita: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Después de crear sobre Dios de Trinidad los cielos, la tierra, y Dios reposó, ¿no? Y luego ha empezado la historia de la humanidad. Pero a través de maquinación del diablo, entonces Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, orden de Dios, entonces se convirtieron pecadores. Entonces Dios es espíritu, Dios es santo, Dios es luz. No puede vivir juntos con los pecadores. Entonces desde allí la Trinidad de Dios otra vez debería levantar a trabajar. ¿Pero a trabajar de qué? Para salvar los pecadores. Entonces ahora vamos a ver el segundo trabajo, la obra de la redención. Dios Padre Santo planificó nuestra salvación enviando a Cristo al mundo. En Romanos capítulo 8, Dios Padre supo todo de antemano, porque sabe todo, desde el principio hasta el final. Conoce el comienzo y el fin de la historia. Por esa razón, predestinó a Jesús antes de la creación y planeó levantar a la iglesia también. Entonces, por eso, antes de la creación del mundo, Dios preparó un cuerpo para nosotros para salvar nuestra alma. Porque Dios sabía que los hombres deberían desobedecer la palabra de Dios. Entonces, antemano, preparado un cuerpo en Jesucristo, en nuestro Señor, para que a través de su sacrificio nosotros podemos recibir la salvación. Entonces, sobre la obra de Trinidad, de redención, nuestro Dios planeado. Y luego nos preparó un cuerpo, ¿no? Busquemos Hebreos capítulo 10, versículo 5. 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 Leamos juntos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El cuerpo que Dios preparó para nosotros es Jesucristo. En la Biblia hay muchas profecías sobre el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, y también toda la persona podrá recibir la salvación a través del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto fue planeado por Dios antes de la creación del mundo. Entonces Dios prometió 700 años antes de que Cristo viniera por medio del profeta Isaías. A través de esa profecía sabemos que todo eso fue planeado por Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Busquemos Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Dónde está Isaías? Medio de la Biblia, ¿no? Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Leamos juntos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen conocerá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, antes de creación del universo, Dios de Trinidad ha planeado que a través del Señor, nuestro Señor Jesucristo, todos los pecadores deberían recibir la salvación. Entonces, a través de eso sabemos que el trabajo de Trinidad, de Dios, ¿no? Aquí
Padre Dios planea, ¿no? Y luego Hijo cumplir su voluntad. Y luego el Espíritu Santo nos enseña cómo podemos conocer, entender la obra que hizo Jesucristo. Por eso ahora estamos viendo primero, Dios te planea todas cosas. También Isaías capítulo 53, versículos 5 a 6. Isaías capítulo 53, versículos 5 a 6. Isaías capítulo 53, versículos 5 a 6. Leamos juntos. Mas herido fue por nuestras rebeliones, murido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, Dios Hijo Santo, Jesucristo, para cumplir el plan de Dios, para salvar todos los pecadores, para salvar la humanidad. Entonces, a través de esa profecía, Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo vino al mundo. Y luego toda la vida que estaba enseñando Evangelio, ¿no? Durante 33 años y medio vivió en la tierra. Y luego durante 3 años y medio predicando ese Evangelio, predicando el plan de Dios y luego sufrimiento de Jesucristo. Entonces, antes de crucificación, antes de morir Jesucristo en la cruz, ha dicho consumado es. Eso quiere decir que todas sus obras, todos los planes que Dios ha planeado, ha cumplido. Busquemos San Juan capítulo 19, versículo 30. 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 Leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es significa se acabó. Jesucristo cumplió el plan de Dios para salvar todos los pecadores. Dios planeado para salvar a todas las personas, todos los pecadores. Y luego Jesucristo cumplió su plan. La sangre de Jesucristo ha limpiado el pecado de todos aquellos, desde la primera persona Adán hasta la última persona. Todos sus pecados fueron llevados, fueron perdonados en la cruz. Jesucristo murió, derramó su sangre. Todos nuestros pecados fueron perdonados perfectamente, eternamente. Entonces, esto se aplica para todas las épocas y para todas las humanidades. Desde primera persona Adán hasta última persona debería nacer este mundo. Todos sus pecados fueron llevados en la cruz. Entonces, cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio, también Dios Padre, el Espíritu Santo Dios, estaba con Jesús. Entonces, un día apóstol Juan Bautista dijo a Jesús, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo es Cordero de Dios. Dios preparó un Cordero para quitar nuestros pecados. Entonces, nació Jesucristo en esta tierra. A través de su sufrimiento en la cruz, derramado toda su sangre, cumplió la voluntad de Dios. Es para salvar a todos los pecadores. Entonces, cuando Jesucristo en la cruz hay 2 malhechores, entre uno últimamente arrepintió su corazón y luego cree en el Evangelio. Entonces, este hombre ha recibido la salvación. Entonces, quiero decir, la obra de redención es Dios de Trinidad.
nuestro Dios planea y nuestro Señor Jesucristo que cumplir su voluntad, su plan. Y luego el Espíritu Santo nos enseña cómo una persona puede recibir salvación. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Por eso Jesucristo no solamente murió, sino que resucitó. Y ahora está la diestra de Dios, sentado. Entonces, ¿a qué momento el Espíritu Santo de Dios que descendió desde el cielo a la tierra? Entonces, ¿qué papel tiene el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para la persona puede comprender la salvación. Busquemos San Juan capítulo 14, versículo 26. 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 Leamos juntos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo, ¿qué ha dicho? El Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, ¿no? Después de Jesucristo ha subido al cielo, descendió el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que enseñe todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo, cuando estaba predicando el Evangelio, también predicaba la palabra. Esto debería pasar, esto debería pasar, esto, sobre toda cosa, la salvación. Entonces, el Espíritu Santo, papel del Espíritu Santo, es para que toda persona pueda comprender el plan de nuestro Señor y también la obra que fue hecha a Jesucristo. A través de su sacrificio, nosotros podemos recibir la salvación. Sin ayuda del Espíritu Santo, nadie puede recibir la salvación. Entonces, el papel del Espíritu Santo en nuestra época de gracia, es solo para enseñar la salvación. Hay muchas personas, religión, dice que recibo el Espíritu Santo para sanar a la persona. Recibir el Espíritu Santo para oración. Es recibir el Espíritu Santo para hablar la lengua extraña. Pero la Biblia nos enseña el Espíritu Santo que está con nosotros, con todas las personas. ¿Para qué? Para la persona puede comprender la salvación. Entonces, el Espíritu Santo que trabaja entre los salvos también. Y el Espíritu Santo está dando testimonio de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiendes, no? Entonces, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? Cuando escuchamos la palabra de Dios con un corazón arrepentido. Eso quiere decir seminario, ¿no? Y el Espíritu Santo de Dios nos ayudará para comprender la salvación de Dios. Y luego creemos el Evangelio de la salvación. Y por último, llega el Espíritu Santo de la promesa a cada persona. Eso quiere decir, el Espíritu Santo solo para ayudar a la persona que recibe la salvación. Pero primero debemos tener un corazón arrepentiendo. Y después de esto, cada persona, cada hermano que recibe el Espíritu Santo. ¿Os acuerda que a través del pecado de Adán y Eva, todos nosotros cambiaron, ¿no? Como pecadores. Y nuestro espíritu murió. Porque Dios ha dicho, de árbol de ciencia de bien y de mal no comerás. Porque el día comieres, ciertamente morirás. Entonces, en aquel momento, el físico, el cuerpo no murió, sino su espíritu. Pero la persona cuando escucha el Evangelio de Dios, entonces cree en su corazón. En aquel momento llega el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Trabajo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nuestro Espíritu Santo volver de nacer.
Entonces, otra palabra, recibimos la salvación. Entonces, la obra de redención de Dios Trinidad a través de la salvación. Trabajar juntos. Busquemos Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad es la palabra de evangelio. Evangelio de vuestra salvación. La persona, ¿cómo puede recibir la salvación? En San Lucas capítulo 1, versículo 77, salvación es perdón de los pecados. Todos nosotros somos pecadores. Entonces, para recibirnos la salvación, debería solucionar nuestro pecado. Pero Dios Padre, Hijo Dios y Espíritu Santo Dios, unido, Trinidad, ha trabajado la obra de redención. Entonces Dios ha planeado nuestra salvación y Jesucristo cumplido nuestra salvación. Y luego el Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender la salvación. Eso es la obra de redención a través de Dios Trinidad. Entonces, ¿a qué momento Dios quiere que todo el mundo sea salvo, tenga conocimiento de verdad? Entonces, a todas las personas deberían recibir la salvación después de escuchar seminario. Pero según cada pensamiento, los corazones de los humanos, algunas recibir la salvación, a otras no recibir la salvación. Porque hay orden también aquí. Primeramente debería oír, escuchar la palabra de Dios. Durante el seminario 5 o 6 días debería continuamente escuchando la palabra de Dios. Y San Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepentíos y cree en el Evangelio. Y también debemos tener un corazón arrepentiendo y acerca a nuestro Señor. Y escuchando la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Y luego debemos creer en nuestro corazón. ¿Cómo creemos? Por la ayuda del Espíritu Santo. Cuando creemos en nuestro corazón, y aquí dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, dicho que cristiano, ¿qué significa cristiano? Cristiano significa Cristo vive en mí. Eso quiere decir, el Espíritu Santo de Dios está conmigo. Recibí el Espíritu Santo, renacer, fuiste sellado con el Espíritu Santo, recibido la salvación, tiene herencia, el Hijo de Dios, ser justificado, todo mismo significado, la salvación. Entonces, si una persona no puede comprender la Trinidad, la obra de Dios de Trinidad, no puede comprender la salvación. La salvación solo por oír, por la fe. Pero ¿a qué momento el Espíritu Santo nos ayuda? ¿Has recibido la salvación? ¿Sí? Por eso, Efesios está escrito sobre la iglesia. La orden, ¿no? Primeramente debemos recibir la salvación. Y luego nosotros hacemos bautizado, es obediencia de Dios, y luego quedarnos en la iglesia. Y Efesios está escrito sobre la iglesia. Los cristianos salvos, después de recibir la salvación, deberían entender de qué la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y luego también ministerio de la iglesia. Y Dios de Trinidad, cómo trabaja en nuestra iglesia, en nuestra época, ahora mismo. Dios de Trinidad, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, también está trabajando juntos. ¿En dónde? En la iglesia. Entonces, si no comprendemos la obra de Dios de Trinidad, no podemos llevar bien la vida cristiana tampoco.
Por eso, después de recibir la salvación, continuamente vamos a aprender Efesios. ¿Para qué? Para que podamos comprender la voluntad de Dios y llevamos bien la vida cristiana. Y ahora pensamos, ¿por qué insiste de la Trinidad? ¿Por qué? El apóstol Pablo puso en énfasis de Trinidad porque había personas que negaban la santidad de Cristo. Negaba ¿qué? Trinidad. Ellos piensan que Jesucristo es un santo. Jesucristo es una persona sabia. No es Dios. Hay muchas religiones o doctrinas enseñando la importancia de uno. Y luego otra religión, importancia de María. Pero aquí dice la Trinidad de Dios es los tres juntos. No hay una cosa importante, sino todo importante. Todo está trabajando juntos. Entonces, por estudio de hoy, sabemos que Dios de Trinidad no se puede separar. Los libros de San Juan, Proverbios, Hechos, Colosenses explican bien sobre la Trinidad y santidad de Cristo. Nuestro Señor es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Nuestro Padre es Dios. Tres es uno, Trinidad. Entonces, hay muchas doctrinas, hay muchas falsas iglesias sectas que enseñan la importancia de uno. Pero tres son importantes. En Colosenses está escrito sobre Cristo. Cristo es eterno. Colosenses capítulo 1, versículos 16 a 17. Busquemos Colosenses capítulo 1, versículos 16 a 17. Colosenses capítulo 1, versículos 16 a 17. Leamos juntos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sea trono, sea dominios, sea principados, sea postales, fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, aquí Colosenses está Cristo, aquí 1, 16, 17, Cristo que es eterno. Por ejemplo, en los judíos, ¿sabes, no? El pueblo de Israel, ellos solo creen en Dios. Ellos negaban que Jesucristo es Dios. Ellos piensan que Jesucristo es solo una persona. No cree que Jesucristo es Salvador, como San Mateo capítulo 1, versículo 22, llamará su nombre, dará luz y un hijo, llama su nombre Jesús, porque salvará a todo su pueblo. A través de Jesucristo todas las personas deberían recibir salvación, pero los pueblos de Israel no creen. Ellos solo creen Antiguo Testamento, Dios, pero no creen en Jesucristo. Ellos piensan que Jesucristo no es Dios. Pero aquí Colosenses sabemos que Cristo es eterno. Y también Cristo, que es la salvación. Colosenses 1, 13 a 14. Y Colosenses 1, 18, Cristo, que es la cabeza de la iglesia. También Efesios capítulo 1, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y también Colosenses 1, 26, 27, Cristo que es el ministerio de Dios. Entonces, para que nosotros llevamos vida cristiana bien, debemos comprender la Trinidad de Dios. Porque hay muchas religiones, la iglesia sectas, que nos enseña que importancia del Espíritu Santo y menospreciar a Jesucristo.
importancia de Dios y menosprecia a Jesucristo. Pero a través de la palabra sabemos que no hay ningún camino que puede recibir salvación. Solo un único camino es por Jesucristo. Toda persona debería recibir salvación a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios mismo. Y también Jesucristo sale de Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Este Hijo es heredero de todo. Y Dios Padre creó todo el mundo por Hijo. Y capítulo 1, 3. Jesús es el emprendedor de gloria de Dios. Y también Él es la imagen de Dios invisible. Y capítulo 1, 3. Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él cumplió la obra de limpiar los pecados y se sentó a la diestra de majestad del lugar de alto de los cielos. Entonces, todas las Biblias nos enseñan la Trinidad de Dios. Nuestro Padre es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Los tres unidos, Trinidad. Dios es uno. Por eso, para aprender bien la Biblia, para conocer bien la Trinidad, la obra de Trinidad de Dios, debemos escucharlo bien, la palabra de Dios. Entonces, en aquel momento, muchas personas nos comunican, muchas personas nos dicen que no, pero nosotros tenemos la Biblia. Podemos decir, esto es la Biblia nos enseña, ¿no? La Trinidad, la obra Trinidad de Dios. Y por eso, por último, vamos a acabar hoy un poco rápido, ¿no? Último, vamos a pensar expresiones que se usan las personas para negar la Trinidad. Negar la Trinidad con esta palabra porque viene expresado que Jesús es Hijo de Dios. Hay muchas personas que dicen que Jesucristo es Hijo de Dios, ¿no? Es Hijo, no es Dios mismo. Sobre todo católico, dice Jesucristo es Hijo de María. Entonces está menospreciando a Jesucristo y luego subiendo a María. Pero sabemos, María es humana, ¿no? Jesucristo es Dios. Entonces, a través de eso sabemos cuál es la voluntad de Dios, qué es más correcta, ¿no? Busquemos 1 Juan capítulo 5, versículo 20. 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Primero Juan, capítulo 5, versículo 20. Primero Juan, capítulo 5, versículo 20. Leamos juntos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el dominado para conocer el que es verdadero. Y estamos en verdadero en su Hijo Jesucristo. Ese es verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí dice que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios. Entonces a través de eso sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Y también en Colosenses capítulo 1, versículo 15 está escrita sobre progenitura de toda la creación. Busquemos Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Muchas personas creen que Jesucristo es la primera creación de Dios. Pero a través de la Biblia sabemos que no es. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Leamos juntos. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces muchas personas no entienden ese versículo.
pensaba que, Colosenses capítulo 1, 15. Colosenses 1, 15. Pensaba que Jesucristo es primer de creación de Dios. Pero aquí, de primogénito, indica el primero. Es exaltar sobre todas las cosas. No significa Jesucristo es la primera creación de Dios, sino quiere decir, indica el primero. También busquemos Colosenses 1 a 18. Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18. Las damas pueden leer todos juntas, por favor. 1, 2, 3. Vale, gracias. ¿Entendéis lo que quiero decir? En muchas personas, la religión que usaba ese versículo dice que Jesucristo es primer creación de Dios. Primogénito, ¿no? Primer creación. Pero aquí no se refiere que primer creación de Dios, sino dice que indica el primero. Primogénito, en muchos versículos de la Biblia, cuando se utiliza la palabra primogénito, no se refiere al primer nacimiento de carnal. No se refiere a esto, sino superioridad. ¿Me entiendes? No se refiere que nació primero sobre el carnal, sino superioridad, ¿no? Busquemos Hechos capítulo 12, versículo 23. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo... No, perdón. Hebreos capítulo 12. Lo siento. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Los caballeros, leamos juntos. 1, 2, 3. La redención de los primogénitos que están en cielos y en los cielos. A Dios el juez de todas las cosas, al espíritu de los justos hechos perfectos. Muchas gracias. Aquí, en esta palabra también, congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿no? Aquí. Pero no se refiere a la persona nacida primero carnalmente. ¿Me entiendes? No se refiere a esto. Y también vamos a buscar Jeremías capítulo 31, versículo 9. Jeremías capítulo 31. ¿Estáis cansados de buscar la Biblia? No quedan poco, ¿vale? Jeremías capítulo 31, versículo 9. Aquí hay jóvenes. Una. Vale. Jeremías capítulo 31, versículo 9. Antiguo Testamento. Jeremías. Después de Isaías, ¿no? Jeremías. Después de Isaías. ¿Ha encontrado? 31:9, por favor, Mía.
Gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Aquí dice, Efraín es mi primogénito. Pero sabemos, Efraín es el segundo hijo, ¿no? De José. Entonces, en realidad, Efraín no fue primogénito de José, sino su segundo hijo. Entonces, aquí, a través de ese versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 15, sabemos que nuestro Señor no es primera creación de Dios, sino es Dios mismo. Aquí dice, quiere decir, es prioridad, ¿no? Prioridad, perdón. Por eso, a través de eso, sabemos que nuestro Señor es Dios mismo. Es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Y también busquemos Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Leamos juntos. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿no? Pero sabemos, como aquí Israel, aquí dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito, tampoco significa que nació primero. Es decir, se ve claramente que la Biblia, la expresión de primogénito se concibe de la persona, que se tiene un cariño especial. No se refiere a primera creación, ¿no? Primogenitura, primogénito. Entonces se refiere que tiene un cariño especial, poniendo primero, como su espiritual, ¿no? Primero. Entonces, hoy aprendimos la obra de Dios de la Trinidad. Dios es uno, Trinidad. Nuestro Dios es Jehová, Dios, Padre Santo, y luego Hijo Jesucristo es Dios. Y luego Espíritu Santo es Dios. Trabaja siempre juntos. Cuando sabemos verdaderamente que el trabajo de Dios de la Trinidad, podemos llevar bien la vida cristiana. Y también podemos distinguir las malas doctrinas y luego las malas enseñanzas. Dios es esta Trinidad, dando gracia, paz y bendición a través de la Iglesia. Dios siempre está con nosotros juntos. Entonces hoy hemos aprendido la obra de Dios Trinidad. Dios, Padre Dios, Hijo Dios, Espíritu Santo Dios, siempre están juntos. Ellos, ¿qué hizo? La creación del universo. Y también la redención de todas personas. La obra de redención. Para toda persona puede recibir la salvación. Y ahora mismo Dios planeado la salvación y Jesucristo que cumplido la salvación. Y luego el Espíritu Santo nos enseña cómo podemos recibir la salvación. Entonces ahora mismo es igual. La iglesia fue comprado preciosamente sangre de Jesucristo. Entonces ahora mismo Dios de Trinidad está trabajando en la iglesia. Si la persona no puede entender la obra de Dios de Trinidad, no puede llevar bien la vida cristiana. Dios, a través de Jesucristo y por el Espíritu Santo, guiando en la iglesia, cuidando,
protegiendo a la iglesia, a los hijos, a los cristianos verdaderos. Entonces nosotros debemos entender esto. Dios siempre está con nosotros. Busquemos 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Segundo Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segundo Corintios, capítulo 13, versículo 14. Leamos juntos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Por eso Dios está trabajando en nuestra iglesia. Padre Dios, Hijo Dios, Espíritu Santo Dios, está juntos trabajando en la iglesia. Por lo tanto, los cristianos salvos no pueden abandonar a la iglesia. Aunque los hermanos y hermanas no son perfectos, pero Dios está guiando, está trabajando por el Espíritu Santo, por nuestro Señor, a nuestra iglesia. Por eso todos los cristianos salvos que entienden la salvación, al recibir la salvación, deberían permanecer en la iglesia. Como San Juan capítulo 15 está escrito, Cristo es la vid, nosotros somos pámpanos. Nosotros, todos los cristianos verdaderos, debemos ¿qué? Conectando la vid. Eso quiere decir la iglesia. Entonces, ¿a qué momento Dios nos da la sabiduría, el poder de Dios y la paz, la gracia, las bendiciones? Dios nos ha dado a través de la iglesia. Entonces, a medida que crecemos en la iglesia, permaneciendo en la iglesia, crecemos juntos en Cristo. Eso es la voluntad de Dios hacia todos sus hijos y los salvos verdaderos. Y comprendemos más su amor de Dios y amamos más a nuestros hermanos y hermanas. Eso es mi ministerio de la iglesia. Entonces, durante un tiempo vamos a continuar aprendiendo Efesios para que nosotros sabemos qué es la iglesia, ministerio de la iglesia. Dios, ¿qué plan tiene a través de nuestra iglesia? Iglesia, ¿qué función tiene? Poco a poco vamos aprendiendo, pero más importante, después de recibir una salvación, debemos quedarse en la iglesia. En la iglesia, conociendo su amor de Dios, de Trinidad, y con todos los hermanos juntos. Una persona no puede trabajar por nuestro Señor. Y una persona tampoco puede comprender amor perfectamente de nuestro Señor. Busquemos Efesios capítulo 3, versículo 18. 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 Leamos juntos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dios nos ama. Dios tiene misericordia y amor. Entonces Dios, antes de fundación del mundo, ha preparado un cuerpo a Jesucristo para que toda persona que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros, después de recibir una salvación, no es fin, sino el comienzo. ¿Comienzo de qué? La vida cristiana. Entonces, como un niño nacido de nuevo, debería quedarse en la casa. También los cristianos verdaderos salvos, después de recibir la salvación, debemos quedarse en la iglesia. En la iglesia comeremos juntos la palabra de Dios y crecemos juntos. En la iglesia podemos saber el amor de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, es cuán grande. Aquí dice, sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
como un bebé no puede comprender el amor de su madre y su padre cuando era niño, cuando era bebé. Pero poco a poco creciendo puedes comprender el amor que fue dada por su padre y su madre. Es tan grande. Sobre todo hay muchas madres que pueden ofrecer su vida por sus niños. Entonces en la iglesia todos los hermanos juntos aprendemos la palabra, le unimos juntos. ¿Para qué? Para comprender más grande el amor de nuestro Señor, a nuestro Padre. Entonces, después crecemos y luego Dios nos enseña que debemos practicar ese evangelio. El último, vamos a buscar San Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20. San Mateo capítulo 28, San Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20. San Mateo capítulo 28, versículos 19 a 20. Leamos juntos. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre de Padre y de Hijo y de Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, después de recibir una salvación, debemos en la iglesia. Crecemos juntos, amamos uno con otros y conocemos más al amor de nuestro Señor. Crecemos nuestra alma, nuestro Espíritu Santo, poco a poco. Entonces, después de esto, aquí el Señor nos manda ¿qué? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Eso quiere decir evangelización. Debemos practicar ese evangelio desde Jerusalén hasta Samaria. Eso quiere decir toda la tierra de este mundo. Entonces, bautizándolos en nombre del Padre y de Hijo y Espíritu Santo. Muchas personas tienen mal entendimiento, piensan que bautismo es la salvación. Pero aquí dice, bautizándolos no significa la salvación, sino significa la orden, la obediencia de nosotros hacia nombre de Padre y de Hijo y el Espíritu Santo. Y por último, que te puede hacer discípulos todas las naciones. Aquí dice, enseñándoles y guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios está con nosotros, es verdad. En San Mateo capítulo 1, versículo 23, y dando un hijo y llamar a su nombre Emmanuel. Dios con ¿qué? Con nosotros. Este punto es muy importante. Dios trabaja en la iglesia. Aquí dice, y he aquí yo estoy con vosotros. Vosotros se refiere los salvos verdaderos, los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, significa la iglesia. Yo estoy con iglesia, con todos los hermanos, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, hoy hemos aprendido la obra de Dios de Trinidad. Si una persona no puede comprender que Dios es Trinidad, entonces no puede comprender la salvación. Y después de recibir una salvación, debemos quedarnos en la iglesia. En la iglesia, Dios de Trinidad nos enseña. En la iglesia, Dios nos guarda. En la iglesia, que Dios está con nosotros para siempre. Hoy la palabra hasta aquí. Un poco corto, ¿no? Pero difícil. Espero que en casa leáis otra vez Efesios capítulo 1, ¿vale? Un capítulo entero para que podamos comprender más la voluntad de Dios y la Biblia. Y luego cualquier duda, cualquier pregunta, y luego comunicamos juntos, unos con otros. Espero que todo sale bien, tanto nuestro trabajo
y sobre nuestra espiritual. Crecemos poco a poco en la fe en la Iglesia. Muchas gracias. Hoy hasta aquí vamos a terminar con una oración. Oremos juntos. Dios Padre, Santo Misericordioso, te damos las gracias. Gracias nos enseña la palabra de hoy. Aprendimos hoy la Trinidad de Dios, la obra Trinidad de Dios. A través de Dios y Espíritu Santo y Jesucristo nos enseña Trinidad. Los tres trabajan juntos. Dios es uno, es. A través de Trinidad, Dios de creación y redención, sabemos que nuestro Dios, Señor Jesucristo y Espíritu Santo siempre están juntos. Y nos ha creado todo el universo y también gobernado toda la humanidad y también por último que nos ha dado la salvación a través de su trabajo. Nuestro Dios planificó la salvación y nuestro Señor Jesucristo cumplió la obra de salvación. Murió en la cruz, derramando toda su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Y por último, por el Espíritu Santo de Dios, nos ayuda, nos guía a todas las personas a nuestro Dios, para que toda persona pueda comprender la salvación y puede tener la vida eterna. Y sobre todo, todos nuestros hermanos amados de la Iglesia Mérida, estamos juntos en la Iglesia. Entonces, ¿a qué momento debemos permanecernos en la Iglesia? En la Iglesia aprendemos juntos la palabra, la santa voluntad. Y también en la Iglesia amamos uno con otros, perdonamos uno con otros y por último evangelizamos a todas naciones, sobre todo nuestra familia, conocidos, para que ellos también puedan comprender su salvación, pueden tener la vida eterna. Esto es nuestro propósito de vivir y también es nuestro deber que vivimos este mundo. Pero sabemos, estamos muy débiles, sin tu ayuda, sin tu guía no podemos hacer nada. Por eso te pedimos que nuestro Dios, nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, que guía a nuestra Iglesia, para que todos los hermanos permanecemos en la Iglesia, para todos los hermanos unidos en la Iglesia, unánime en oración, para salvar más personas perdidas en este mundo. Nuestro Señor venga pronto, entonces no nos queda mucho tiempo. Entre nosotros hay unas familias conocidos, no a recibir salvación. Por favor, Dios le da una ocasión para que comprende el amor de nuestro Señor Cristo, que derramado toda su sangre en la cruz, para que ellos puedan comprender la salvación, reciben la salvación. Sobre todo en septiembre tendremos seminarios bíblicos. A aquel momento te pedimos que nos prepara, nos guía las almas, que quiere comprender la salvación, que quiere acercar a Dios, que quiere comprender la palabra de Evangelio. Muchas gracias por todo. Hoy nos guiado, nos protegiendo, por favor. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Entendido?